¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una historia que parece de detectives, pero de filósofos. Una que pone en jaque la definición de algo que usamos todos los días casi sin pensar: el conocimiento. En este mundo que nos bombardea con información, saber qué es lo que de verdad sabemos se vuelve importantísimo. Así que prepárense porque este es un viaje que sacudió los cimientos de cómo entendemos la verdad. A ver, piensen en esto por un segundo. Por más de 2000 años, desde la época de Platón, los filósofos estaban bastante seguros de haber resuelto una de sus preguntas más fundamentales. Había un acuerdo, un consenso. Pero de repente, en 1963, un filósofo no tan conocido llamado Edmund Gettier publica un articulito de 3 páginas, solo 3, y con eso desata una crisis total en un campo que se creía completamente estable. Y es que esta era la regla de oro. La fórmula parecía perfecta. Para decir que se sabe algo, por ejemplo, que la Tierra no es plana, pues se necesita 1, creerlo, 2, que sea cierto, ¿no? Y 3, tener buenas razones, como toda la evidencia científica que tenemos. A esto se le llamó creencia verdadera justificada, o CBJ para abreviar, y parecía una definición a prueba de balas. De verdad, se daba por hecho que el problema del conocimiento ya estaba resuelto. Pero entonces llegó el artículo de Gettier. Y no era un tratado larguísimo ni nada por el estilo, sino un par de ejemplos, de contraejemplos, súper ingeniosos que le pegaban justo en el corazón a la definición de CBJ. A ver, vamos a desmenuzar el primero, que es el más famoso. Ok, la historia va así. Tenemos a 2 tipos, Smith y Jones. Los dos quieren el mismo trabajo. Smith tiene 2 datos que parecen súper sólidos. Primero, el mero presidente de la compañía le dice, en confianza, que Jones es el que se va a quedar con el puesto. Segundo, el mismo Smith contó las monedas que Jones trae en el bolsillo y sabe que son 10. Con esta información, pues, Smith saca una conclusión bastante lógica. Basado en lo que le dijeron y lo que vio, Smith piensa: ok, la persona que va a conseguir el trabajo tiene 10 monedas en el bolsillo. Ahora, vamos a pasar esto por el filtro de la CBJ. ¿Smith lo cree? Sí, claro. ¿Tiene justificación? Por supuesto. Se basa en lo que le dijo el jefe y lo que contó él mismo. La única pregunta que queda ¿es verdad? Y aquí, ¡pum!, es donde Gettier suelta la bomba. Resulta que el presidente le estaba mintiendo a Smith. El que en realidad consigue el trabajo es el propio Smith, no Jones. Pero, y aquí viene el golpe de suerte, por una chiripada del destino, Smith, sin siquiera saberlo, también tiene exactamente 10 monedas en su bolsillo. Así que la creencia, la persona que obtendrá el trabajo tiene 10 monedas en su bolsillo, resulta que sí es verdadera. Entonces, aquí está el meollo del asunto. La creencia de Smith cumple con las 3 condiciones de la CBJ. Es una creencia, es verdadera y está justificada. Según la definición de toda la vida, Smith sabe que la persona con 10 monedas se quedará con el trabajo. Pero hay algo que no cuadra, ¿verdad? Su justificación se basaba en que Jones iba a conseguir el puesto, lo cual era falso. ¿De verdad a eso se le puede llamar conocimiento o fue simplemente una coincidencia increíble? Imagínense el caos que se armó en el mundo de la filosofía. La definición que había aguantado milenios de repente estaba rota. Así que, en las décadas que siguieron, un montón de filósofos, como si fueran héroes de una leyenda, intentaron remendar la fórmula del conocimiento para poder vencer al dragón de Gettier. Vamos a ver un par de estos intentos y por qué no funcionaron. Ok, primer intento para acabar con el dragón. Alguien llamado William Rosenbaum dijo: ya sé, hay que hacer la justificación súper fuerte. O sea, no basta con tener una buena razón. Tienes que estar completamente seguro, al 100%. Esto, claro, elimina el caso de Smith, porque él no podía estar tan seguro. El problema es que esta solución es como usar una bomba atómica para matar una mosca. Nos obliga a decir que no sabemos casi nada con certeza, y nos lleva a un escepticismo radical. Bueno, plan B. Otro enfoque, que se hizo muy popular y fue propuesto por Michael Clark, fue añadir una cuarta regla al juego. El conocimiento es CBJ, sí, pero la justificación no puede depender de ninguna creencia falsa. Esto suena bien, ¿no? Y sí resuelve el caso de Smith, porque él se basaba en la creencia falsa de que Jones iba a conseguir el trabajo. Pero los filósofos son muy listos, y no tardaron en inventarse nuevos casos para burlar esta nueva regla. Aquí entra el famoso caso de las ovejas robóticas. Imaginen de nuevo a Smith. Ahora va manejando por el campo, ve a lo lejos algo que parece una oveja y piensa: mira, hay una oveja en ese campo. Y resulta que es verdad. Lo que vio sí era una oveja real. Pero lo que él no sabe es que todo el campo está lleno de robots que son idénticos a una oveja. Y por purísima suerte, sus ojos se fijaron en la única oveja de verdad que había ahí. Su creencia no se basa en nada falso. Él de verdad vio una oveja.
pero otra vez no se siente como si de verdad lo supiera. Fue suerte. Después de tantos y tantos intentos fallidos, pues la gente se empezó a desanimar. El pesimismo se apoderó del ambiente. Y muchos comenzaron a pensar, oigan, ¿y si el problema no es que nuestras soluciones sean malas, sino que el problema en sí mismo simplemente no tiene solución? Y fue ahí cuando la filósofa Linda Zagzebski llegó con un diagnóstico que la verdad era bastante oscuro, pero increíblemente brillante. Lo que hizo Zagzebski fue genial, porque básicamente nos dio la receta para cocinar un problema de Gettier cuando querramos. Su argumento es este: mientras la justificación y la verdad sean dos cosas separadas e independientes, siempre, pero siempre se va a poder inventar un caso en el que se tenga una buena justificación para algo que es falso y que luego, por un golpe de suerte, se vuelva verdadero. La suerte al final es el puente que conecta una buena razón con una verdad que es pura coincidencia. Esta cita, la verdad es que le da al clavo. Captura perfecto cómo se sentía en la epistemología después de Gettier. Lo que antes era un campo de acuerdos, un terreno fértil, de pronto se convirtió en un campo de batalla caótico, un desierto donde nadie se ponía de acuerdo. La pregunta tan simple de ¿qué es saber? Se había vuelto un problema gigantesco e irresoluble. Pero justo cuando todo parecía perdido, cuando la desesperación reinaba, apareció una nueva idea. Una que no intenta ponerle más parches a la vieja fórmula de CBJ, sino que le da la vuelta por completo. Esta nueva propuesta se conoce como explicacionismo, y su idea central es de hecho muy elegante. La idea del explicacionismo es esta. El conocimiento no es nada más tener una creencia que sea verdadera y justificada. Es creer en algo porque es verdad. Ojo con ese por qué. Tiene que haber una conexión directa, una explicación. La verdad del asunto tiene que ser la mejor razón, la causa, de por qué se tiene esa creencia. Ya no son tres ingredientes separados. Ahora la verdad y la justificación están amarradas. A ver, vamos a ver cómo esta nueva arma, el explicacionismo, se encarga de los casos de Gettier. En el de trabajo y las monedas, Smith no cree lo que cree porque él tiene 10 monedas, lo cree por lo que le dijo el presidente. En el de las ovejas, no cree que hay una oveja porque la que vio era real, sino porque está en un campo lleno de cosas que parecen ovejas. Y en otro caso clásico, el del reloj roto, la creencia no se tiene porque es la hora correcta, sino porque el reloj simplemente está atascado en esa hora. En ninguno de estos casos, la verdad es la que explica la creencia. Y aquí está la magia de este enfoque. El explicacionismo ataca el problema de raíz. Al exigir que la verdad sea la explicación de la creencia, fusiona las dos condiciones que Zagzebski nos dijo que eran el problema al estar separadas. Ya no hay manera de que una creencia cumpla con esta nueva regla y sea falsa por chiripa. Si se cree en algo porque es verdad, entonces, pues, tiene que ser verdad. Esto parece que le cierra la puerta a la suerte. Y así, después de más de medio siglo de un debate intensísimo, el explicacionismo se presenta como una solución muy, muy poderosa. Parece que sí resuelve los casos clásicos y que esquiva la trampa de Zagzebski. Pero claro, la filosofía nunca se detiene. La pregunta ahora no es solo si esta es la respuesta final, sino cómo toda esta búsqueda nos hace más críticos con lo que creemos saber. O, ¿será que como ha pasado tantas veces, ya hay un nuevo contraejemplo? Un nuevo dragón que nadie ha visto todavía, escondido a la vuelta de la esquina, listo para volver a poner todo de cabeza?